Recientemente, María José, una seguidora del canal, nos preguntaba en el consultorio veterinario: oye, ¿cómo puedo evitar que mi gato se orine en mi cama? Resulta que el animal de repente había dejado de orinar en el arenero para orinar en diferentes sitios de la casa, en las alfombras, en los rincones, en los sofás y evidentemente en la cama, que era donde con más frecuencia, el animal lo hacía. Lógicamente, ella me decía, dice, oye, para el resto de la casa no hay ningún problema con los vídeos de tu canal, porque había estado viendo vídeos de cómo evitar que el gato orinase en el sofá, etcétera, etcétera, que me han funcionado. Pero los olores que provocan esos ahuyentadores de gatos, yo no los puedo poner en la cama. Y es normal, por eso vamos a hacer este vídeo para explicaros de manera muy sencilla. Vais a ver cómo podemos evitar que el gato se orine en vuestra cama. Antes de explicaros cómo evitar que el gato se orine en la cama, debemos entender por qué el gato ha dejado de orinar en el arenero y orina en sitios insospechados. Básicamente hay dos grandes tipos de causas, Las agrupamos en dos grandes tipos o grupos. Las causas patológicas, es decir, enfermedades que pueda tener el gato que le hagan orinar en los sitios más insospechados. Y aquí tenemos, pues desde lo más común, que es una cistitis, es decir, una infección de la vejiga de la orina. De hecho, ella había ido a su veterinario, le había dado antibiótico y el animal no había respondido. Otra segunda causa es la presencia de cálculos en la vejiga, de piedras, que puede provocar también este efecto. En tercer lugar, que el gato sea diabético o que empiece a desarrollar una diabetes. No es lo más frecuente, pero puede ser. En su caso, no lo pensamos porque el animal era muy joven. Y en cuarto lugar, que también es importante, que el gato esté desarrollando una insuficiencia renal. De cualquier manera, como había ido a un veterinario, yo ya sospeché que una causa patológica no debía estar involucrada en este comportamiento del animal. Por lo tanto, nos tenemos que ir al segundo grupo de causas, las causas de tipo más psicológico, que el animal haya generado un miedo, una ansiedad, una intranquilidad, algo que le provoca estrés. Los gatos son así, se alteran por cualquier cosa. Y de hecho me confirmó de forma indirecta que se había ausentado de un poco de casa, que había cambiado un poco los hábitos y que le había dejado el gato con los hijos, etcétera. Y bueno, posiblemente, esto no lo sabremos nunca con exactitud, podría estar el problema en ese cambio de hábito, que el gato lo refleja de esta manera. Claro, como os decía también en la introducción, evitar que el gato se orine en el sofá y demás era fácil, porque además me decía, dice, oye, los repelentes y ahuyentadores para gatos me funcionan bien, los que me has comentado en vídeos, porque además estamos en verano y la casa está aireada y aquí no hay problema, pero echarlo en la cama, esto ya es otra cosa, ¿me entiendes? Y yo digo, pues sí, la verdad es que es complicado, las cosas como son. Pero hay una manera muy sencilla, muy fácil y que lo vais a entender enseguida. La idea para evitar que el gato se orine en la cama es convertir la cama en un sitio desagradable para que el gato se tumbe, para que el gato suba a ella. El gato sube a la cama a orinar y se orina en ella porque en esta situación de miedo, de malestar, de inquietud, se va al sitio donde más encuentra el olor de su propietaria, o en este caso, o de su propietario, que podría ser al revés. Y pues ahí se siente más seguro, más confortable, está cómodo, está calentito, etcétera, etcétera. Y claro, no se levanta a orinar, orina donde está. ¿Qué ocurre? Pues que hay que hacer que este sitio deje de ser tan agradable y tan confortable para el gato. Y hay una manera sencillísima. Una es poner sobre la cama un mantel de hule, un mantel, no sé si lo llamáis así en América, aquí en Europa nos referimos a un mantel de hule, a estos manteles como de plástico, duro, rígido, que se ponen sobre la mesa y que resisten el agua, etcétera, etcétera. Básicamente porque el gato, cuando sube sobre la cama, esa sensación de plástico, de que es algo tal, le resulta desagradable. O, en su defecto, que esto también es baratísimo y no cuesta prácticamente nada, que compréis una de estas mantas de aluminio, de papel de aluminio, que se venden en cualquier farmacia, no cuestan, son muy baratas. Lo habréis visto que cuando hay un accidentado,
lo primero que se le hace es envolverla con estas mantas o sábanas de aluminio porque conservan muy bien el calor corporal para que el accidentado, por ejemplo, no pierda temperatura. Pero claro, al tacto, cuando el gatito se sube a la cama, ese cris, cris, cris que hace con las patitas le resulta muy desagradable, muy desagradable. Y se trata de que lo pongáis sobre la cama. Esta domasa es muy grande, o podéis poner dos si la cama es una cama grande de matrimonio, pero es lo suficiente como para el gato al subirse diga, oye, aquí no estoy a gusto, me voy a bajar y me voy a otro sitio. Lógicamente el problema no lo habremos resuelto, el gato seguirá teniendo el problema de comportamiento que ya analizaremos en otros vídeos, pero ahora de lo que se trataba, como os digo, es de evitar que el gato se orine en la cama. En siguientes hablaremos de cómo tratar estos casos de ansiedad. De cualquier manera, aquí arriba os dejo un vídeo dándoos algunos consejos para evitar este tipo de miedos en los gatos domésticos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.